Buenos días, El Salvador, qué gusto poder saludarlos. Un saludo muy especial para nuestra querida diáspora, nuestros hermanos cercanos, tan cercanos al corazón, que están pendientes de Entrevista M para ese más de 3,5 millones de salvadoreños que están en los Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte, siguen en el mes de la mamá. A muchas mamás las han homenajeado a lo largo de esta semana, así que un abrazo fuerte para ellas, para usted que nos escucha a través de Radio El Salvador y que ya se dirige a su lugar de trabajo, pues que Dios bendiga su jornada. Estamos listos para llevarles una nueva entrevista. Soy Marisol Dorat y junto a un gran equipo que trabaja atrás de cámara, les llevaremos hasta su pantalla la próxima hora. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a Elisa Rosales, es diputada de la Asamblea Legislativa por el Partido Nuevas Ideas, a quien agradezco haya hecho este espacio en su agenda para acompañarnos. Diputada, buenos días. Hola, buenos días Marisol, buenos días Carlos. Un saludo a amigos que nos están viendo tanto dentro como fuera de nuestro país. Estamos listos para hablar del trabajo legislativo y los temas de coyuntura. Diputado Carlos Germán Bruch, muy buenos días, bienvenido. Siempre es un gusto conversar con usted. Para mí también buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y también, por supuesto, saludando a los salvadoreños, como lo dijo Marisol, fuera del Salvador, en Estados Unidos, pero también en el resto de los países del mundo que también ven Canal 10 y la Entrevista M. Aquí estamos. Estamos tratando de estar más cerca de ellos. Claro que sí. Definitivamente. Claro que sí. Y por supuesto a los salvadoreños aquí que nos ven también. Claro, para todos la ellos señora tempranito. Que anda bien temprano trabajando, la mamá, claro, el padre de familia que también apoya para que los niños vayan a clases. Este país se levanta temprano, sin duda. Bueno, quiero compartir con ustedes la siguiente nota, y es que en El Salvador se seguirá combatiendo a las estructuras hasta erradicarlas por completo, para de esta manera poder brindar paz y tranquilidad de forma definitiva a la población. Por ello, los diputados extendieron la vigencia del régimen de excepción por 30 días más. El cometido de acabar con los grupos terroristas que perpetraron los más crueles crímenes contra la población honrada seguirá sin dar un paso atrás. Queda aprobada la iniciativa del presidente de la República por medio del Consejo de Ministros. En el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 17 de mayo del presente año. El control de los territorios ahora los posee el Estado y no se consentirá a delincuentes tal como ocurrió durante décadas. Y el trabajo tiene como objetivo que los salvadoreños no vuelvan a ser víctimas de las pandillas. Ustedes y yo sí sabemos qué se siente vivir, nacer en una comunidad donde los pandilleros eran los que dominaban esos territorios. Y ahora, gracias al régimen de excepción, el 100% del territorio nacional se ha recuperado. Y eso es por la valentía y el liderazgo que ha tenido nuestro presidente Nayib Bukele. Para la delincuencia, el camino está trazado y no se detendrán las acciones que lograron cambiar la realidad de toda una nación, que por fin dejó de estar marcada por la violencia y el crimen. Esta guerra la vamos a ganar porque la vamos a ganar, porque no vamos a permitir que estos pandilleros vuelvan a las calles. Y estos que hacen falta todavía por capturar, quiero enviarles un mensaje. La justicia les va a llegar. La justicia les va a llegar y los vamos a enviar al SECOT y nunca jamás van a volver a ver la luz del día. Y con esta nueva prórroga del régimen de excepción, el gobierno continúa la transformación del país, que ahora es ejemplo del combate a la criminalidad y se ha coronado como el más seguro de Latinoamérica. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Bueno, diputada Elisa, si me explica por favor el número de prórroga que se realizó ayer en la Asamblea Legislativa, contó con todos los votos de Nuevas Ideas, tengo entendido, y por qué esta decisión. Sí, hemos aprobado la prórroga número 14 del régimen de excepción y lo estamos haciendo porque estamos respondiendo al llamado de la población salvadoreña. Es el mandato de las grandes mayorías que han pedido seguridad por años y nunca fueron escuchados por gobiernos anteriores. El día de ayer recibíamos la lamentable noticia de la pérdida de este agente de la Policía Nacional Civil, a quien a la familia quiero extender mi más sentido pésame a nombre también de los
los colegas diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Pero en esta guerra contra las pandillas no podemos dar un paso atrás. Lamentablemente, la pérdida de este agente, de este héroe nacional, coincidió con el día en el que vamos a dar aprobación al régimen de excepción, y eso confirma que debemos seguir esta guerra frontal contra las pandillas, que no podemos dar un paso atrás, porque a pesar de los más de 68,000 capturados que hemos tenido, todavía estos terroristas están en el territorio. Por supuesto que ya hemos capturado cabecillas, hemos capturado a sus estructuras más importantes, pero no debemos dar un paso atrás y vamos a continuar. Desde la Asamblea Legislativa nuestro compromiso es darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele y por supuesto ofrecer las herramientas de seguridad, las herramientas legítimas que el Gabinete de Seguridad va a utilizar para poder continuar en esta guerra. El compromiso sigue intacto y lo reafirmamos el día de ayer hacia la población salvadoreña para poderles decir que como Asamblea Legislativa y como bancada CIAN vamos a seguir trabajando para poder llevar seguridad a nuestras comunidades, colonias y barrios, porque no queremos volver a ese pasado oscuro, no queremos volver a años como el 2015, que se volvió el año más violento en la historia de nuestro país, donde contábamos los muertos por miles. Y es que durante ese periodo oscuro que pasó en nuestro país, a gobiernos anteriores nunca les interesó poner mano en el tema de la inseguridad. Es más, se lucraron del tema de la inseguridad. Es por eso que nosotros vamos a dar este paso firme de la mano con el presidente Nayib Bukele y con la legitimidad que el pueblo salvadoreño nos da. Gracias, diputada. Extensivo el pésame para la familia de este agente que desgraciadamente fue asesinado ayer, y quiero compartir con ustedes el tuit del presidente de la República, sumamente indignado. El mandatario salvadoreño salió de inmediato al paso con este mensaje para la población y dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter: los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONGs de derechos humanos. Ellos solo velan por los derechos de los criminales. ¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesino no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron, decía de manera muy molesta el presidente, indignado además. Estamos así, Marisol, estamos consternados. También me uno a las muestras de cariño y sobre todo de solidaridad con la familia del agente Máximo, me parece que Antonio Vázquez. A ver, fíjate que indigna también algo más, como lo comentaba anteriormente mi compañera Elisa. Estábamos aprobando el régimen un poco antes de que empezáramos esa parte de la sesión plenaria de ayer, que era la 107. Se da este hecho, lo anuncia el presidente, y luego pues vino la discusión, después de presentar esa petición por parte del Gabinete de Seguridad, de prorrogar el régimen. Y lo que sí consterna mucho más es ver que todavía ahí en esa asamblea, aunque sea una minoría que no cuenta con votos, todavía están queriendo hacer politiquería, pero de la más burda, y en este caso le llamo miserable, porque cuando la oposición del FMLN tomó la palabra, nunca reconoció, nunca acompañó a la familia de la gente muerto, a la familia, a los compañeros de la policía de una persona que dio su vida por darnos seguridad. Pero la diputada Marlene Funo estuvo por más de una hora el micrófono ayer durante la plenaria. Eso es lo que nos asombró mucho más, pero fíjate que eso no es una cuestión fortuita. Ellos están definitivamente apoyando lo que apoyaron cuando eran gobierno. Ellos apoyaron a las maras, no estaban con la mayoría de salvadoreños que eran el resto del país, de toda la mayoría, que eran las víctimas de estas mafias que ya sabemos que incluso son internacionales, que ya sabemos que tienen ahí sus nexos con organismos ONG que son más que fachada, porque hay un negocio de armas, porque hay, bueno, narcotráfico. Sí sabemos que el FMLN en específico tiene un nexo con ellos, pero son tan descarados, porque eso es lo que son, que en ningún momento hacen más que defenderlos a los mareros. Bueno,
Eso consterna, eso indigna estarlo oyendo ahí a pocos metros, pero nosotros tenemos, voy a así decirlo, un blindaje mucho más fuerte que todo eso, por lo menos la bancada CIAN, y es que el mandato de los salvadoreños ha sido, por favor, sáquennos de esas décadas perdidas y oscuras, como decía Elisa, que nos dejaron estos dos partidos. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que hay que también decir, que acompañamos al presidente Bukele, al Gabinete de Seguridad, en cada momento que este mes, una vez más, se prorroga el régimen de excepción, porque es la herramienta, la única que está facultándonos la Constitución para poder seguir capturando, porque claro, podemos decir, tenemos ya índices que los vemos mes a mes de seguridad, cumplimos, bueno, ahora van como 369 días hasta ayer de no homicidios, de 0 homicidios, pero todavía falta un trabajo. Por supuesto. Y eso lo dijo también el ministro Villatoro cuando llegó ayer a la Asamblea. Un par de horas antes él hace entrega formal al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de una solicitud que realmente es una iniciativa del presidente de la República, quien ha señalado desde Casa Presidencial. Claro, porque es quien ha tenido desde un comienzo que dijo, este es el plan control territorial, así se llama el plan de seguridad, pero haciendo también hace poco, hace cerca de creo que un mes, si no me equivoco, ya que han habido estos organismos internacionales y a unos incautos, a unos que yo creo que son incautos porque repiten lo que una prensa que ya no es válida, les cuentan allá en sus escritorios, en algún lugar. Pero el presidente Bukele dijo, y yo lo tomo y creo que lo tomamos todos así con una humildad, dijo, este es el plan de seguridad que está funcionando, el que tenemos estos índices, pero si tuvieran en algún otro país, porque sí, las críticas no dejan de llover, estamos abiertos a escucharlas. No ha habido ni una propuesta para un plan de seguridad, es decir, que el mundo está diciendo ese plan, y lo está diciendo cada vez más la población del resto del mundo, de Sudamérica, de la región, ese es el plan que funciona. Las críticas no deben de llover, sabemos que hay medios, periodistas, ONGs, con una agenda clara de ataque a la política de seguridad del presidente Bukele, pero estas voces que continuamente están haciendo ruido tanto a nivel nacional como internacional, hasta ayer, a horas de la medianoche, yo estuve revisando, no habían comunicados respecto a un policía que ha sido asesinado. Un policía, un héroe nacional que ha sido asesinado en el cumplimiento de su deber. Es de verdad ahí donde nos dejan pensando por qué este tipo de actos no se denuncian. Quiero compartir el tuit del ministro Villatoro, que también ha hecho su compromiso, ha dicho ayer que este tema de las pandillas no va a continuar. Dice Gustavo Villatoro, condenamos rotundamente este hecho de sangre, estamos haciendo todas las coordinaciones en el territorio para dar con los cobardes asesinos. Sepan que no habrá impunidad ni piedad para los culpables, serán sometidos ante la justicia. La vida de nuestras fuerzas del orden se respetan, dijo el ministro Villatoro ayer en este lamentable caso que se registró en Chalatenango. Diputada Elisa. Sí, podemos escuchar cómo los organismos internacionales, al conocer un plan que de verdad estaba dando resultados, empezaron con una agenda muy marcada, con una agenda en la que empezaron a criticar, una agenda en la que empezaron a querer desmeritar las políticas de seguridad que se estaban implementando en nuestro país, pero yo nunca los escuché que se pronunciaran, por ejemplo, cuando asesinaron a aquellas personas, aquellas familias adentro del bus en Mexicanos, cuando lo incendiaron. Tampoco escuché que se pronunciaran cuando mataron a aquellos trabajadores en Opico, cuando estaban ejerciendo sus funciones. Tampoco los escuchamos el día de ayer pronunciarse. Entonces es acá donde podemos ver la doble moral que tienen estos organismos internacionales, los pseudoperiodistas nacionales e internacionales, porque debemos tener claro que hay pseudoperiodistas acá en nuestro país que están siguiendo esa agenda oscura que parece que no quiere que haya seguridad en nuestro país. ¿Por qué? Porque se lucraban de la inseguridad de los salvadoreños, porque habían partidos políticos que ofrecieron la vida de los salvadoreños a cambio de votos. Pero nosotros estamos claros, el presidente Nayib Bukele es la primera persona que busca
afrontar este problema de una manera tan contundente, tan clara, impulsando el plan control territorial que valga recordárselo a la población salvadoreña. En el primer año de gobierno, la vieja Asamblea Legislativa no quiso aprobar los fondos para que este plan pudiera ejecutarse. Es hasta que llega esta nueva Asamblea Legislativa que damos ese respaldo y ahora podemos ver los resultados, más de 68,000 capturados, 369 días sin homicidios. Y ahora se dice fácil, y yo escuchaba como el representante de uno de esos partidos políticos de oposición decía, ya aburren hablando de la seguridad. Y es que es increíble que tengan esa postura. Perdón, diputada, es el mismo que dijo que de la seguridad no se comía. Exactamente, eso habla de la desconexión que tienen con la población salvadoreña, porque ellos desde sus burbujas no se vieron afectados por el tema de la inseguridad, pero la población salvadoreña, los que vivimos en comunidades, en colonias, en barrios, podíamos día a día vivir la incertidumbre que causaban estos grupos. Tengo que cumplir con una pausa. Al regresar seguimos conversando del tema. Si está a punto de desayunar, muy temprano por cierto, que disfruten. Cuando el ministro Gustavo Villatoro llegó a solicitar esta extensión, esta prórroga del régimen de excepción, dijo algunas palabras y quiero compartirlos con la audiencia. Dijo, los miembros de la dictadura bipartidista no tienen autoridad. Era un mensaje para los diputados que representan al FMLN y a Arena en la Asamblea Legislativa, los pocos que quedan. Dijo, no tienen autoridad para señalar lo que estamos haciendo, tampoco los organismos internacionales. La autoridad en este país la tienen los más de 6 millones de salvadoreños que están clamando que continúe este régimen de excepción por los resultados que se han obtenido hasta este momento. Y señalaba el ministro que la esperanza se ha devuelto a la población. Ayer una lectura de las diferentes redes sociales, pero también una lectura entre amigos, entre vecinos, el comentario. Primero fue lo indignante del asesinato del policía. Qué bueno que los salvadoreños ya recuperamos ese impactarnos por la muerte de alguien que antes era cotidiano. Había mucha indignación por la muerte de este héroe y todos decían, tenemos que seguir con el régimen, tenemos que seguir con herramientas que nos permitan salvaguardar la vida de nuestros hijos y de las familias salvadoreñas. Que, guardando las dimensiones también, aparte que hubo una indignación por una vida, porque eso ya no lo queremos, también lo hay cuando hay un asalto, cuando en algún momento se da eso. Pero volviendo a las palabras del ministro Villatoro sobre este binomio que tanto daño le causó al país, que fue FMLN y Arena, cuando se dice que se lucraron de este flagelo, porque no hay que verlo como cuando viene, no sé, una tormenta, un terremoto, que eso es algo que no está en el control humano, no. Aquí ellos controlaron, diseñaron, porque diseñaron, después de la guerra, pues empezaron las maras, ellos las dejaron que surgieran porque era un negocio. Y fíjate que no solo se dice por decir. Para todos es conocido que el que fue ministro de Seguridad, jefe de la PNC, Rodrigo Ávila, estaba vinculado directamente con empresas de seguridad. Y no solo hablo de las empresas de seguridad, bueno, de armas, ventas de armas, no, él tenía una red de seguridad y asesoraba en ese sentido. Y no estaba solo, por supuesto, hay socios. Okay. ¿Tú crees que esa gente iba a querer que la materia prima de su negocio ya no existiera? Aseguradoras, grupos del expresidente Cristiani ligados a aseguradoras, que por cierto son algo que están ya haciendo aguas porque atienden muy mal a la gente, en fin, pero malas aseguradoras, lógicamente nada que ver con el mundo como tiene aseguradoras. Las agencias de seguridad privada que tenían ellos. Pero vayámonos también al otro gran negocio, la droga, ¿verdad? Todo el narcotráfico ligado a estos dos partidos, ¿ya? Arena, FMLN, con pruebas, con sus apéndices de antes, como ese PCN, y hay gente que fue juzgada, incluso me recuerdo que Estados Unidos pedía también que se le fiscalizara mejor a todos estos exdiputados que estaban vinculados al narcotráfico.
La extorsión también ha sido un gran negocio, y no lo digo de manera pasajera cuando sabemos, porque hay toda una investigación fiscal, que al momento de requerir de votos, el Partido Arena, específicamente aquel binomio conformado por Norman Quijano y Portillo Cuadra, quien por cierto ayer, para que lo sepan los salvadoreños, aquellos pocos que confían o que le confiaron su voto a él, ni siquiera estuvo presente. No dan los votos, sino que no se atreven. ¿Por qué? Porque saben que están ligados a eso. Ese binomio, esa fórmula presidencial del 2014, financiada también por grandes grupos como el grupo Simán, por lo menos 2 hermanos que siempre acostumbraban a poner presidentes para luego hacer lo que ellos querían, también estuvieron de acuerdo en que por medio de un emisario como Paolo Luers, un editor del Diario de Hoy, ligado también desde un inicio a los escuadrones de la muerte, ¿verdad? O sea, si vemos todo este tinglado, y en ese caso pues pagaron por votos a lo que eran sus operadores, que son las maras, que eran las maras, y entonces no es de asombrarse que ahora estén, junto con su apoyo internacional, estén en contra de un plan que le está dando la seguridad a los salvadoreños, pero que les ha quitado el negocio. Eso que he dicho es así porque hay expedientes, porque hay forma de probarlo, y entonces no es para asombrarse tanto. Lo que sí, pues lógicamente tenemos que tener claro es que ellos van a seguir, pero yo creo que ya se dieron cuenta que con el presidente Bukele, con el gabinete entero y con la Asamblea Legislativa ahora, que representamos a los salvadoreños, no hay forma de amedrentarnos. Ahí le quitaron la visa a nuestro jefe de fracción. ¿Tú crees que ahí pasó? Bueno, ya pasó hace más de un año. ¿Alguien se inmutó? ¿Alguien le importó? Nada de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, todo eso fue hecho en base lo dijo también en un momento la Embajada Americana, a informes del Faro. O sea, informes de personas que ya sabemos que aparte de tener hasta vicios que dependen y que escriben bajo efectos de estupefacientes, ellos son pagados por estas mafias de afuera para escribir eso, y en eso se basó la Embajada Americana. Qué vergüenza, ¿verdad? Y yo esperaría que en un momento pues dejen de actuar con esa prepotencia, con ese cinismo, y corrijan eso que han hecho. Pero si no lo hacen, no nos importa, porque nosotros no hay nada que nos va a hacer retroceder, pero ni un paso, cuando lo que tenemos que hacer va a seguir demandándonos darle seguridad a los salvadoreños. Inteligencia policial está haciendo un enorme trabajo, y definitivamente esta persecución de pandilleros se amplía a otros países de Centroamérica. Compartirles que recientemente capturaron, lo vimos a través de Noticiero El Salvador, a Luis Edgardo Aquino García, alias El Único, que se encontraba oculto en Guatemala, y precisamente vimos la entrega de esta figura por parte de las autoridades de Guatemala a El Salvador, quienes ya le seguían la pista. Hay que recordarlo, esta persona está involucrada, de acuerdo a los testimonios de la policía y de la fiscalía, está involucrado, habría sido la persona que ordenó el asesinato de los hermanos Guerrero Toledo, también de la futbolista Jimena Ramírez, entre otras personas, que fueron casos que realmente embargaron de mucha indignación, de mucho luto. Estos hermanos eran de una colonia de Quesaltepeque, en Santa Tecla, y la otra jovencita también, que fueron casos sumamente que fueron sumamente sonados en nuestro país, y ahí está la persona capturada. Respecto a por qué seguir con este régimen de excepción, quiero pedirle por favor a Betania que compartamos lo que dijo ayer el fiscal general y lo que también ha dicho el ministro Monroy, quien se solidarizó con la Policía Nacional Civil respecto al asesinato de este policía, y quienes han dicho que continuarán con este esfuerzo de seguir esta guerra contra las pandillas. Dijo el fiscal general: las unidades de la Fiscalía General de la República se han activado para apoyar en las diligencias de investigación que nos permitan ubicar a estos asesinos, dijo Rodolfo Delgado. Por su parte, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: los pandilleros no saben hacer otra cosa que no sea asesinar cobardemente. Por eso seguiremos buscándolos hasta encontrarlos y que todos estén enfrentando a la justicia. Diputada Elisa, vemos que esta guerra está casi ganada. Así lo ha dicho el presidente y lo han dicho expertos nacionales e internacionales, y también las cifras nos lo reflejan.
Obviamente aún hay mucho por hacer, como lo ha señalado el presidente Bukele. Me preocupa pensar que cuando escuchamos estas voces de las ONGs internacionales o estas ONGs de derechos humanos nacionales también, o diputados de partidos como Arena y el FMLN, dándole fuerza a estos grupos pandilleriles, esto los está reforzando. Es preocupante realmente que continúen con su accionar los pocos que han quedado al ver que estos grupos les están fortaleciendo. Más que preocupante, lo considero lamentable, porque es muy importante que la población salvadoreña se dé cuenta de qué lado están, qué agenda tienen estos grupos, esos partidos políticos tradicionales. Por ejemplo, yo estaba revisando las portadas de los periódicos tradicionales este día. Ni siquiera se han pronunciado por solidaridad, por humanidad, con el fallecimiento de este agente de la Policía Nacional Civil. Empiezan a darle volumen a otros temas que no tienen nada que ver. Entonces, desde ahí podemos ver que ellos no les interesa que hayamos perdido a un salvadoreño, a un héroe el día de ayer, así como no les interesaron las muertes que se contaban por miles en los gobiernos anteriores. Es una agenda muy marcada la que tienen, pero el pueblo salvadoreño está claro, por eso los redujo a una esquina, a una minoría, donde es cierto, tenemos un debate parlamentario donde ellos tienen todo el derecho a expresarse y así se les ha permitido, pero la verdad que cada vez que ellos toman ese micrófono y emiten estas opiniones, la población salvadoreña se da cuenta quiénes están defendiendo a pandilleros y quiénes estamos defendiendo a las grandes mayorías, al pueblo salvadoreño. Tenemos muchos resultados, obviamente a mí me gustaría compartir, hemos capturado a 1.201 cabecillas de estos grupos de pandillas, de estos terroristas. Hemos capturado a 10 de los 15 jefes nacionales que tenían estos grupos. Estas eran las estructuras que se sentían intocables, estas eran las estructuras que ellos llevaban a dar conferencias de prensa y con los que se sentaban a negociar. Y es por eso que nunca atacaron a las pandillas de manera contundente y vemos que ahora nadie se va a salvar de la justicia va a llegar por igual a todos los salvadoreños y por supuesto vamos a seguir asegurando estas medidas. Ya vemos los pronunciamientos de los diferentes funcionarios del gobierno y es que todos estamos en una misma dirección porque no podemos permitir una muerte más de salvadoreños inocentes, no podemos permitir que estos grupos terroristas sigan acechando nuestros territorios, sigan acosando a nuestros niños, sigan acosando a familias y sacándolos de sus hogares, porque esas eran las prácticas que han tenido durante años. El compromiso sigue intacto para que nosotros sigamos dando nuestros votos a favor de las prórrogas que necesitemos del régimen de excepción, porque el régimen de excepción se volvió la herramienta que viene a complementar el plan control territorial y con lo que hemos recuperado nuestros territorios. El 94% de la población está a favor de las políticas de seguridad y eso es decir mucho. Vamos a seguir trabajando por ese 94% de salvadoreños que estamos claros que estamos ganando esa guerra contra las pandillas. Carlos Germán, si los diputados de Arena y del FMLN continúan y han continuado por más de un año, que es lo que ha durado el régimen de excepción, insistiendo en que no debe de existir el régimen de excepción y este discurso tan solidario con los pandilleros, de ganar una mayoría en la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones, ¿tú crees que podrían revertir algunas decisiones? Perdón que te responda así, pero eso no va a ser posible en términos de la realidad. O sea, no es que lo diga yo, los salvadoreños están claros de quienes primero les causaron problemas, ¿ya? Anda a hablar ya, por ejemplo, con los salvadoreños en la diáspora y cada vez que se menciona el nombre Arena, FMLN, ellos entran en... Mira, yo he visto gente llorar porque lo que esos partidos le causaron a la población salvadoreña fue más que indignación, fue dolor, fue su hermano, su hijo, su padre asesinado en la guerra o en la posguerra con esa farsa que ellos inventaron con toda la mafia internacional de acuerdos de paz, ¿verdad? Pero fíjate que,
como te digo, nosotros estamos ahí y nosotros estamos acompañados, o sea, el pueblo salvadoreño es el que nos ha facultado para eso, y los resultados están, no solo los resultados del régimen de excepción, los resultados de los salvadoreños al día de hoy ponen al líder del presidente Bukele, el líder de este movimiento de salvataje del país, lo ponen a 4 años de estar él, que eso es inaudito, tú como periodista lo sabes, que no haya un desgaste político, al contrario, e internacionalmente se ve, o sea, aquí no es una cuestión de lo que digamos nosotros, aquí es una cuestión de lo que dicen los salvadoreños, que están siendo los beneficiados del gobierno de Nayib Bukele, de una asamblea que apoya, como debe de ser en cualquier, digamos, congreso del mundo, el Congreso apoya aquello que beneficia a los ciudadanos, y eso es lo que estamos haciendo, pero haciendo énfasis que aquí estamos rescatando a un país que fue dañado por mafias que estuvieron en el poder, engañando a los salvadoreños. Yo quiero hacer también énfasis en los medios que ellos utilizan, que todas estas mafias utilizan, los partidos que están pagados por ellos, y que son los que yo invito seriamente a que la población ya lo empezó a hacer, pero deje de seguir. Y si va a ser que le van a seguir en redes, que haga una cosa, que educadamente que demande que dejen hacer ese daño con la comunicación de la violencia en pro de las maras. Voy a enseñar aquí algo que algunos quizás ya han visto, otros no, que es, este es un periodista de los que pagados por Soros y pagados por una fundación internacional. Es un periodista salvadoreño, Martínez Dahuizón, que está ahí con un marero, o sea, ahí lo vemos claramente que está de amigo, con un arma hechiza. Hay muchas fotos de estas donde ellos se pasan. Bueno, de hecho este mismo señor lo ha dicho en público, lo ha dicho que ellos se iban a acompañar a delincuentes, a pesar de que eso es un delito, ¿verdad? Ese es el periodismo que ellos tienen que hacer porque es un activismo por el cual le pagan. Pero el local también. Aquí voy a enseñar, esta es una imagen más pequeña si se quiere, pero ustedes van a ver ahí, ese señor Luer que está ahí, es si lo tienen ya en cámara, sí, ahí está. Ese señor Luer que ven ahí parado al fondo con las maras también cuando fueron las famosas reuniones de tregua del expresidente Funes, que ya está diciendo incluso que se están tirando al agua, porque entre ellos se están echando la culpa de que ya no es ningún secreto que esta tregua, y ahí tenían a Pablo Luers, un editor del diario de hoy. Yo llamo también a conciencia a la familia, a los hijos del señor Altamirano, que son los que ahora están a cargo de ese periódico, que reflexionen, porque la gente no va a querer leer a alguien que está mandando ahí como editor, porque él lo llegó a decir incluso a la asamblea, que él ahí da órdenes, que se publica cuando él quiere, porque eso es una comunicación de violencia, de exacerbar. Entiendo que se ganarán un par, me lo dijo una vez un editor, no él, del diario de hoy, lo que vende en periodismo es la sangre, pero no más. En este país no podemos seguir con la violencia como un aditamento para la vida de los salvadoreños. Eso no lo queremos. Entonces, esta oposición, que si tú ves las entrevistas que se le hacen a esa oposición, es todo el tiempo. El diario de hoy, la prensa gráfica, el Faro, Factum, también está otro más pequeñito que se llama Gato Encerrado. Son todos parte de ese plan de pretender volver. Y cuando nos dicen que hay, por ejemplo, porque hay ataques de corrupción, miren, si es que por favor, primero no ha habido corrupción aquí en nuestro país, no la ha habido. Lo que hay es, el ladrón juzga por su condición, porque que yo sepa y que los salvadoreños sepamos, hay por la justicia salvadoreña, que hay que recordarles, como lo hizo el presidente Castro ayer en la asamblea, la justicia salvadoreña es un organismo aparte, son tres órganos del Estado, y ellos han hecho investigaciones que han llevado a que 2 presidentes huyan, haya uno en la cárcel de ellos mismos, el otro murió siendo juzgado también, en fin. Eso no es algo que digamos Elisa aquí y yo esta mañana, ni mis compañeros de la bancada hacían. No, eso es un tema judicial, y ahí hay una serie de investigaciones que llevan a que la corrupción en este país
de cientos de miles de millones de dólares, ¿ya? Tiene nombre, apellidos y partidos. Tengo que ir a la Sí, pausa. adelante. Por cierto, ahora que mencionaba a Mauricio Funes, prófugo de la justicia, ayer decía que el FMLN va a ser aplastado en las próximas elecciones, que va a ser la tumba del partido FMLN con la figura del presidente de la República, Nayib Bukele, que si ya en las pasadas elecciones los había llevado a casi desaparecer, estas siguientes elecciones los iba a sepultar por completo. Que incluso entre ellos lo saben, pues porque él ya está salvado y quizás están peleados ahorita porque no repartió lo que debería, a saber. Pero eso es lo que él, dentro de su estado también constante de alcoholismo, porque lo vemos ahí, incluso ingerir en cámara, pero todavía sí dicen, bueno, ni los niños ni los bolos mienten, ¿verdad? Y que sepamos, él pues niño no es, ¿verdad? Así que ese es un expresidente, el emblema del FMLN. De acuerdo. Vamos a ir a la pausa, aunque ojo, se desligó ayer de nuevo del partido del FMLN. Bueno. Pausa, ya volvemos. Bueno, lo cierto es que por un lado pueden existir ONGs y un periodismo con esta línea de seguir señalando como negativo los planes de seguridad que se han implementado en el país. Pero por otro lado, a nivel internacional, la figura del presidente Nayib Bukele continúa tomando fuerza y su famoso plan de seguridad. Ayer veía en las noticias como en Argentina vemos pancartas con la fotografía del presidente, vemos artistas, vemos oradores internacionales que están señalando como una figura. Ayer un turco que llegaba a nuestro país decía además cómo quisiéramos un presidente Bukele en cada país. Esta persona originaria de Turquía y que había llegado a El Salvador decía: yo he recorrido 79 países y cómo quisiera tener un mandatario, que existiera un mandatario en todas estas naciones. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice, por ejemplo, un reciente estudio chileno que ha sido realizado por una empresa de estrategia que revela que un 78% de los chilenos tiene una imagen positiva del presidente Nayib Bukele, ubicándolo en la cima de una lista de mandatarios de diversas partes del mundo, tal como otros estudios que hacen referencia al trabajo o respaldo al jefe de Estado salvadoreño. De hecho, ayer, si revisábamos las estadísticas en Colombia, el presidente Bukele ganaba en primera vuelta elecciones en Colombia. Sí. Veamos la siguiente nota. La exitosa estrategia de seguridad impulsada por El Salvador es motivo de admiración y reconocimiento de otras naciones de la región y se convierte en la principal carta de presentación del presidente Nayib Bukele. El estudio consultó a los chilenos la referencia que tienen sobre varios líderes mundiales. Los resultados ponen al frente al presidente Nayib Bukele, del que un 78% de los encuestados tiene una imagen positiva, frente al 39% obtenido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y en un tercer puesto el presidente estadounidense Joe Biden con un 16%. Chile, un país asolado por una desbordada violencia, ve en El Salvador y en su principal líder político una vía de salvación a su cotidiano calvario. Así, el presidente Nayib Bukele, en ruta de cumplir su cuarto año de gobierno, se consolida una vez más como el mandatario que más respaldo y opiniones positivas genera, dentro y fuera del país. A medida avanza su gestión, su imagen, lejos de desgastarse, se fortalece, siendo un líder singular que sigue sumando adeptos en su proyecto político. Eduardo Márquez, Noticiero El Salvador. Bueno, ahí lo tenemos, y Data World sobre la aprobación presidencial a nivel mundial coloca al presidente Nayib Bukele a la cabeza de esta medición con un 91%, una cifra impresionante, 91%, y deja relegados a mandatarios de países como Chile y Colombia, que disminuye su aprobación hasta un 30%. Diputada Elisa, esto indica desde su punto de vista, además de ese más de un año con 0 homicidios, que este es el camino correcto, este plan control territorial
con esta herramienta del régimen de excepción? Como salvadoreños, pues nos sentimos orgullosos de cómo ahora nuestro país es visto desde otros países para poder ser pioneros en el tema de la seguridad. La imagen del presidente Nayib Bukele definitivamente está dejando atrás aquella imagen que teníamos como país donde solo éramos conocidos por violencia, por pandillas, por ser incluso en algún momento el país más violento del mundo. Ahora nos estamos colocando de diferente manera a nivel internacional, nos estamos posicionando como un destino turístico y qué orgullo que podamos conocer esta información. El día de ayer en la Asamblea Legislativa, como todas las semanas, recibíamos visitas de salvadoreños que viven en el exterior y me llamó la atención la visita de unos amigos peruanos que habían venido a presenciar el régimen de excepción, la aprobación de y ellos nos comentaban cómo en toda Sudamérica la población está pidiendo un liderazgo como el del presidente Nayib Bukele, y es que para nosotros eso se vuelve pues más motivante para poder seguir trabajando en función del tema de la seguridad. Ya escuchábamos incluso países como Haití, que lamentablemente están pasando por un momento político y de inseguridad muy fuerte, pero nuestro país se está volviendo un referente con un modelo de seguridad que nos está colocando como el país más seguro de toda América, y eso ya es decir bastante. Son muchos los logros que estamos teniendo. Vamos a seguir trabajando para poder complementar el plan control territorial siempre con esta herramienta tan importante que es el régimen de excepción, que por supuesto es una herramienta que está consagrada en nuestra Constitución, y la oposición y esos medios tradicionales, incluso esos medios internacionales, los organismos que también se han sumado a esa agenda que busca desacreditar a nuestro país, los invitamos a que vengan a ver los resultados, que vengan a ver cómo ha cambiado nuestro país. Ya lo decía Carlos Bruch, nos enseñaba pues la foto de ese pseudo periodista que incluso se fue a vivir un año con las pandillas y que le dijo a los salvadoreños que nuestro país iba a colapsar porque las pandillas tienen un rol fundamental en nuestra sociedad y que si los destruíamos, ¿qué iba a pasar? Ese es el tipo de personas que están tratando de desacreditar las políticas de seguridad que ahora se están implementando. Pero como pueblo salvadoreño estamos claros que ahora sí tenemos un líder que está implementando políticas de seguridad exitosas y que por supuesto nos vamos a seguir colocando como un país que tiene mucho por ofrecer, que es un buen destino turístico y que por supuesto va a seguir implementando políticas de seguridad que van a permitir llevar la paz y la tranquilidad que tanto habíamos anhelado como salvadoreños. Carlos, yo soy sumamente respetuosa de las políticas que se desarrollan en otros países y cómo los otros países manejan sus naciones y los problemas de sus naciones. Pero qué triste ver las imágenes que veíamos en la nota anterior y lo comentábamos contigo, cómo otros países están cerca de llegar a las olas de violencia que nosotros desgraciadamente vivimos. De verdad que qué lamentable, y ojalá que puedan poner un alto y no puedan llegar a una cifra de 120,000 muertos como llegó El Salvador. Fíjate que yo doblemente me siento conmovido, dolido por la realidad que veo en Chile, porque yo vivía allá mi preadolescencia, adolescencia y juventud, estudié allá también, y se ha dado una especie de no sé, anécdota no lo es, pero es algo antagónico, algo duro quizás de aceptar, porque cuando yo fui a vivir allá, aquí íbamos saliendo de una guerra, o sea, a mi papá le ofrecen un trabajo, nos vamos para allá, y entonces llegamos allá y mis papás todavía tenían como miedo de que mis hermanas y yo saliéramos, y allá había una seguridad y una tranquilidad por años, que hasta que un momento le dije a mi mamá, mira, yo voy a andar a la calle en bus y en todo, porque aquí ya se había restringido un poco eso cuando nos fuimos. Estoy hablando de los 80s, mediados de los 80s, por ahí. Y ahora vemos cómo se revierte eso. Yo sí creo que Chile está a tiempo, esperemos. Lástima que no tienen una gestión que yo vea que vaya, y lo digo no solo por lo que veo en encuestas, sino que yo tengo mucho contacto, tengo mis grandes amigos chilenos, empresarios unos, otros ciudadanos, otros profesores, en fin, que hablamos seguido y me dicen, Carlitos, me dicen, lamentamos
pero qué bueno ver que tu país, que te dolía tanto cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Por la guerra, por las maras, ahora estén haciendo algo y por supuesto las felicitaciones que les digo no es a mí, es a los salvadoreños porque yo estoy para servir. Y es a un presidente que tuvo al fin, yo no había visto en mi vida un presidente ni aquí ni en ningún otro lugar que tuviera esa determinación, esa voluntad para hacer todo lo contrario a lo que se hacía. Llegaban los anteriores gobiernos y se sentaban en sus puestos muy tranquilos y empezaban a recibir las ofertas, que venían embajadores por aquí, que venían pseudoempresarios por allá, y eso los hacía mantenerse en una cúpula, ¿ya? Que era una cúpula donde les impedía ver hacia abajo y ver hacia la ciudadanía. En el caso actual de Chile, como hablábamos, que vimos esa encuesta y que yo espero que se revierta, pero en manos de los chilenos están, en manos también de los ciudadanos argentinos, en el caso de Argentina, en manos de los peruanos, que vemos que sus diferentes candidatos ahora a mandatarios, incluso en Guatemala también, están diciendo y ahora utilizan, es lo que yo vuelvo a llamar, las redes para informarse. Miren, puede ser que un youtuber o un generador de contenido cometa errores de redacción o no tenga las mejores formas, pero la esencia del mensaje, ¿qué pasa? Que con esto es libre. Aquí no se depende de un editor, como en una época, tú sabes que si no era el editor que decía esto no se publica, bueno, yo escribía hasta de escondidas con seudónimos para poder criticar a todos esos mafiosos areneros y a toda esa gente del FMLN, pero el mundo ha dado un giro en ese sentido a que hoy en día se informa uno de otra manera y no depende. Y eso es lo que está haciendo que la gestión del presidente Bukele sea imitada y sea también por parte de los pueblos exigida para que esos países lo logren. Yo esperaría que lo hagan, que copien lo bueno que tenemos por ofrecer. Es el efecto del ejemplo, señala un sociólogo con el que conversamos a menudo. Diputada, quiero cerrar, me quedan 5 minutos, con el tema de cómo está creciendo el interés de los inversionistas con la puesta en marcha de la Ley de Fomento de Innovación. Tengo declaraciones de figuras muy importantes a nivel mundial de cómo señalan a El Salvador y estas bondades que ahora están ofreciendo. De acuerdo a una publicación de Forbes Centroamérica, Luis Marrero, gerente del sector público para Centroamérica y el Caribe de Amazon Web Services, afirmó que una de las maravillas con las que cuenta El Salvador es que en minutos pueden comenzar a montar aplicaciones que sean de alcance para toda la población de nuestro país. Y como esta, se suman muchos más, invitan a El Salvador a convertirse en otra nación con más oportunidades, y quisiera conocer al respecto su opinión. Sí, este tipo de leyes nos permiten posicionarnos a nivel mundial como un referente para poder generar inversión en el tema de las nuevas tecnologías y de las startups, que se vuelven un componente muy importante que había estado pues relegado. Ahora que estamos ganando esta guerra contra las pandillas, ahora que tenemos un clima de seguridad, de paz y de tranquilidad en nuestro país, es tiempo de empezar a fortalecer nuestra economía. Y este instrumento jurídico nos permite generar un marco legal que incentive la actividad en manufactura tecnológica y, por supuesto, las diferentes implementaciones de aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo. Y es que también estos incentivos van dirigidos a las pequeñas empresas que nunca habían tenido una oportunidad, este sector, de poder ser incentivado. Tenemos, con esta ley se han aplicado 5 incentivos que son a 15 años y que incluso nos ponen a un nivel de competitividad con la Unión Europea, que ya tiene implementadas leyes de este tipo, y es que a eso le debemos apostar al país que queremos construir de aquí para adelante, porque sabemos que por muchos años la brecha digital en nuestro país fue muy marcada. Ahora estamos viendo diferentes esfuerzos para poder, por ejemplo, fortalecer todos los marcos y toda la infraestructura tecnológica, y también atraer este tipo de inversiones nos va a facilitar mucho el trabajo de aquí a varios años para poder impulsar la tecnología y el uso de la misma, el uso de la inteligencia artificial, que ahora en países de primer mundo se está volviendo un tema muy importante, un tema de políticas públicas, y es así, y es a eso a lo que le queremos apostar como país. Diputado Carlos Germán Brook, tengo 2 minutos de tiempo, bueno, 1:30. Su opinión al respecto, hablar siempre de seguridad,
la atracción de lo que ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa, pero también me llama la atención como turismo, Sí. creciendo de una manera exorbitante. Ya somos sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe, viene Miss Universo. Conversaba recientemente con la ministra Valdés, el ministro Villatoro, en un programa especial desde la playa y con el presidente de ISAWOR, y decían, la seguridad es la columna vertebral para que nosotros decidamos venir con delegaciones de 33 países. La columna vertebral, la seguridad. Acompañé el sábado pasado al cierre de este concurso de surf, de longboard se llama. Ya son disciplinas más especializadas de este deporte, que nuestro país ha sido sede ya a nivel mundial. Y esto ya es algo habitual. O sea, aquí tenemos olas, tenemos la buena organización, el trabajo del Ministerio de Turismo, de todo el equipo, y comenzando por esa buena ministra que lidera esa cartera. Y veía yo a los jóvenes surfistas y a los que le acompañan ahí en las delegaciones, no sé, sus entrenadores, etcétera. Y fíjate que veías ahí a todo el mundo tranquilo, y no solamente en el certamen, que uno puede decir, está cuidado, no, si tú los ves que están caminando por las calles, o sea, lo que era impensable hace un tiempo atrás, ¿verdad? Impensable, porque aquí llegaba un turismo y le decían, primero le decían no vaya. Fíjate que también por amigos míos, y no solo en Sudamérica, sino que también una amiga austríaca me decía el otro día, unos españoles, sus hijos vienen ya jóvenes a ¿cómo se llama?, conocer el país y a visitar. Eso es lo que en suma está dando una visión de, seguridad, pero también el país, se hablaba de startups, se hablaba de la tecnología, y se está creciendo en ese sentido. Entonces yo invito a que los salvadoreños veamos esto una vez más, y para cerrar, y son libres de informarse como quieran, pero vean, por ejemplo, el diario El Salvador, vean este canal, vean las redes nuestras, las redes del presidente, las redes de los ministros. O sea, si dudan de algo, pregúntenos, estamos abiertos para mostrarles. Lo que un diputado suplente de Arena dice son renders. No, son obras reales, pero que ellos le llaman así porque no quieren ver la realidad. La mayoría de los salvadoreños está viendo una realidad, y yo los invito a seguirla viendo. Diputados, un gusto haber conversado con ustedes. Gracias por habernos acompañado desde tan temprano. A ti, Marisol. Muchas gracias, Marisol. Un saludo, Carlos, y un saludo para la población que nos acompañó. Vamos a seguir trabajando para llevar bienestar y seguridad a nuestra población salvadoreña. Muchísimas gracias. Miércoles 17 de mayo, gracias por haber estado con nosotros. Soy Marisol Dorat y es un gusto poder trabajar para usted junto a un gran equipo que está tras cámaras. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana en punto de las 5 de la mañana con una nueva Entrevista M. Pausa.